Hola, soy Alicia Casas, continuando con las clases de producción y gestión. Hoy vamos a ver un tema que es fundamental para la viabilidad de la ejecución de una obra, su costo. Van a tener en el portal un documento escrito que les va a ayudar en la ejecución del presupuesto complementando este video. La concreción de una obra se inicia en el momento de las primeras conversaciones con el cliente, que desea encarar la tarea de construir cierta tipología con fines diversos. Así se comienzan a desarrollar distintas etapas que son consecutivas: el anteproyecto, el proyecto, la ejecución, y luego viene el uso y posteriormente al mismo, y transcurrido ya un tiempo, seguramente la misma obra comenzará otra etapa de su vida, que es el reciclaje o la demolición para dar lugar a otra obra. Toda obra de arquitectura reúne en sí aspectos formales, funcionales, tecnológicos, que comienzan a delinearse en la etapa de anteproyecto. A ellos tendríamos que sumar también otras tres variables que son el plazo de ejecución, la calidad y el costo de la obra. Estas 6 variables se encuentran íntimamente relacionadas entre sí, tanto que cualquier modificación en una de ellas afecta a las demás. La forma tiene siempre incidencia en los costos. Por ejemplo, si hablamos de plantas de doble altura o muros curvos o cualquier otra forma que salga de una general, digamos, estándar, como podrían ser los 2,40 metros de altura o muros ortogonales, seguramente obtendremos una mayor incidencia en los costos. Esto se debe a la necesidad de mayor cantidad de materiales, mayor dotación horaria de la mano de obra, que tal vez deba ser algo más especializada, como también la posible necesidad de equipos diferentes. La función incide también fuertemente en el costo. Existen algunos usos que requieren de instalaciones especializadas, que tienen un precio mayor. No es lo mismo el precio de 1 metro cuadrado de vivienda que 1 metro cuadrado de vestuario con sanitarios para un gimnasio. En este caso tiene duchas, lavabos, inodoros, mijitorios, revestimientos, mayor dotación de instalaciones, etc. Si bien existirá un rango de diferenciación en cada caso según los materiales que se elijan, sea de mayor o menor calidad, sin duda los costos del metro cuadrado de vestuario con sus sanitarios podría hasta duplicar el costo de metro de vivienda. De igual manera ocurre con otras tipologías como los hospitales o laboratorios o edificios especiales como teatros. La tecnología que se utilice para ejecutar la construcción tiene también diversas posibilidades en lo que se refiere a costos. Por dar un ejemplo, el metro cuadrado de una pared de 30 de ladrillos macizos comunes tiene un costo mayor que una de un espesor de 20 centímetros de ladrillos cerámicos huecos. Sus características térmicas, constructivas, estructurales son diferentes. La decisión está en evaluar qué es lo que se busca lograr con cada tecnología. ¿Mejor precio? ¿Mayor rapidez en la ejecución? ¿Mejor calidad térmica? ¿Menores cargas? Hay una tecnología que responderá a cada caso. La calidad es un alto referente de costos también. En general, tanto en los materiales como en la mano de obra, la mayor calidad tiene un precio mayor. Seguramente si compro cerámicos de segunda voy a pagar menos. Si contrato mano de obra menos calificada, se conformará con una paga menor. Erróneamente se piensa que la calidad cuesta más. Sin embargo, los cerámicos de los que acabamos de hablar seguramente tendrán más defectos y es posible que haya un desperdicio mayor al colocarlos. La mano de obra poco calificada es en general un problema para el constructor, ya que requiere un control casi constante, por lo que se estarían derivando de recursos de mayor costo para la realización de las tareas.
En los dos casos, si la decisión de un ahorro de costos se deriva en un mal resultado, luego hay que darle solución a los problemas. A la larga puede resultar más caro. Se relaciona con la calidad también la elección de los proveedores. Trabajar con proveedores de los cuales conocemos la seriedad, la garantía de sus productos, la entrega en el momento esperado evitando tiempos improductivos, la solución a los problemas que pudieran surgir con el material comprado, es también importante ya que puede evitar elementos imprevistos. Los plazos necesarios para la concreción de la obra son otra variable importante del costo. Por un lado, en general, dependiendo de la magnitud de la obra, uno realiza una programación con una dotación de recursos que trabajen cómodamente y sin interferencias. O sea, calcula una duración de tiempo normal que podría esperarse para hacer esa obra. Ese plazo definido tiene lo que se llama un costo normal de obra, y a partir de ahí, tanto el acortamiento como la prolongación de los plazos inciden en un aumento del costo. Según el grado de definición del proyecto, se encuentran distintas instancias de presupuestación. Así, a medida que se tienen mayores precisiones respecto de la función, la forma, la tecnología que utilizaremos, la calidad buscada y los plazos esperados, se irá arribando a un precio final cada vez más realista. Decimos entonces que encontramos tres etapas coincidentes con los distintos niveles de definición. En la etapa de perfil se realiza la primera evaluación respecto a si es conveniente encarar el proyecto de construcción o no. Esto corresponde al momento de las primeras conversaciones con el comitente que se ha acercado al estudio. Se realizan las primeras aproximaciones groseras del posible costo de la obra utilizando el método por analogía. Con este método se realiza una estimación de acuerdo al conocimiento de un precio por metro cuadrado. Este precio depende de las especificaciones técnicas de la obra en cuestión y su valor se obtiene de dos fuentes: la experiencia personal, que es la más confiable, o la publicación en revistas especializadas. Entonces, si una construcción con determinadas características cuesta, por ejemplo, 43.000 pesos el metro cuadrado, si se está evaluando la ejecución de 100 metros cuadrados, entonces el costo global posible será el de multiplicar esos 43.000 pesos por los 100 metros cuadrados. Es importante revisar estrictamente las características de la construcción para poder aplicarla a una que sea análoga. Esto es, que el ejemplo que tomamos para utilizar el precio se trate de una tipología similar en tamaño, función y tecnología constructiva, porque de otra manera el error en el resultado final puede tener una gran dispersión. En un segundo momento se avanza sobre la etapa de prefactibilidad. Esto ocurre cuando se ha decidido que el proyecto de construcción tiene altas posibilidades de ser llevado a cabo. Se busca afinar el lápiz, combinando distintas alternativas que deriven en distintos costos y con mayor aproximación a la realidad. Esta etapa se corresponde con la etapa de anteproyecto. El método que se utiliza en este caso es el de presupuesto por elementos. Se basa en descomponer la obra en elementos constructivos, como por ejemplo, por un lado, el envolvente vertical exterior, divisiones verticales interiores, superficie horizontal inferior, como el piso, envolvente horizontal superior, elementos no sistematizables como las fundaciones, carpinterías u otros elementos, y por último, las instalaciones. Se cuenta entonces con los precios de cada uno de esos elementos completos como resultado de las distintas tecnologías y su análisis de precios. Se realiza un cómputo en el anteproyecto de cada elemento por separado, se le asigna el precio correspondiente a cada uno y por simple adición se estima el precio probable de esta obra. Es de destacar la importancia del trabajo con planillas de cálculo como es el Excel, por ejemplo,
para poder reemplazar los precios de los materiales y tener siempre actualizada la base de datos. Es interesante también la posibilidad del método de poder combinar alternativas en función de los requerimientos de tecnología y sus costos. La última etapa es la etapa de factibilidad. Es el momento en el cual se deben conocer los costos con la mayor exactitud posible. Se corresponde en el proceso de concreción de la obra con la etapa de proyecto terminado. Y el método que se utiliza es el de presupuesto detallado por análisis de precios. Se basa en descomponer la obra en distintas unidades elementales de producción, que son los rubros y sus ítems. En este momento corresponde realizar una clasificación de los costos de la obra para que podamos seguir avanzando en el tema. Por un lado, tenemos los costos directos, que son los vinculados directamente a la ejecución de la obra. Se pueden cuantificar como una unidad de producción y vienen dados por los materiales, la mano de obra y las maquinarias y equipos que se utilizan para la ejecución. Por otro lado están los costos indirectos, que son aquellos que, si bien no se pueden cuantificar en cuanto a la afectación a cada ítem de la obra, son necesarios e imprescindibles que existan para poder ejecutarla. Entre estos costos encontramos los gastos generales de la obra, los gastos generales de la empresa constructora, los gastos financieros, tasas e impuestos de distintos niveles gubernamentales y el beneficio empresario. Veamos entonces cómo se ejecuta este presupuesto. Primero se realiza un cómputo métrico de los distintos ítems intervinientes con la ayuda de los planos del legajo y asentando todas las mediciones en una planilla de cálculo, teniendo sumo cuidado de no medir dos veces las mismas cosas y no olvidarse de ninguna. También debemos tener en cuenta que cada ítem tiene una unidad determinada de medición, ya sea metros cuadrados, metros lineales, metros cúbicos, y esta unidad debe ser respetada para poder trabajar correctamente. Para ejecutar el cómputo se necesitan los siguientes elementos: planos definitivos de obra, con todas las plantas, cortes, fachadas, para poder conocer los ítems que intervienen y las dimensiones, planillas de locales con la cantidad de espacios que tiene la construcción y todas sus dimensiones y terminaciones superficiales, planos y planillas de estructuras, planos de detalles, pliego de especificaciones técnicas de donde se aclara la forma de ejecución de cada ítem, y planos de instalaciones. Con estos elementos se procede al cómputo métrico y vertido de las mediciones en una planilla de cálculo o también de Excel, separando los diferentes ítems por partes para facilitar el cálculo. En sistemas como Revit podemos obtener el cómputo de cada ítem directamente del modelo que hayamos realizado. Terminado este cómputo, lo que hacemos es hacer un análisis de precios, esto es determinar los costos de materiales, mano de obra, gastos generales y beneficios que componen la ejecución de una unidad de ítem. Es importante consignar la fecha en que se ejecuta el análisis de precios para poder conocer en su próxima utilización si los precios se han actualizado. El método para conocer la cantidad de material necesario en cada ítem se utiliza tanto para el análisis de costos como para realizar la compra y se llama despiezo. Esto es dividir al ítem en la cantidad de materiales, mano de obra y maquinarias que lo componen por unidad de medida. Nuevamente surge aquí lo fundamental de conocer la ejecución del ítem y de disponer del pliego de especificaciones técnicas y de los detalles. Ya sabiendo la cantidad de materiales por unidad según su coeficiente de aporte, basta con colocar el precio a cada uno y sabremos cuál es el costo directo derivado del material.
Pero dijimos que el costo directo está formado también por la mano de obra que es necesaria para la ejecución. Esto es cuánto tardan el oficial y el peón en realizar la unidad de medida, sea en metros cúbicos, cuadrados o lineales, y cuánto cobran por su tiempo. El tiempo que necesitan los operarios para ejecutar la unidad de medida se denomina rendimiento de la mano de obra. El cálculo de este valor no es tarea fácil, ya que depende del volumen de obra que se ejecute, de la organización de las cuadrillas, de la calificación de la mano de obra, las condiciones de trabajo, el clima reinante, etc. Este dato puede obtenerse de la experiencia del trabajo personal, pero también existen algunos trabajos y publicaciones que exponen ejemplos que pueden ser utilizados como base para el caso de no disponer de la información por fuente propia. En el método de análisis de precios utilizaremos el sistema de pago por jornal básico, regulado por convenio colectivo de trabajo para el gremio de la construcción y explicitado para 4 categorías: oficial especializado, oficial, medio oficial y ayudante. A esto también debe agregarse los viáticos y premios y cargas sociales que impactan aproximadamente en un 100% en el costo de la mano de obra. Corresponde, por otro lado, agregar a la ejecución del ítem los costos indirectos, que son ya de definición más engorrosa porque varían según la obra, el tamaño, la ubicación, el sistema de contratación y la empresa constructora de que se trate. Algunas publicaciones que brindan análisis de costos los incluyen como un porcentaje de los costos directos. Si bien es un valor de referencia que nos permite visualizar que hay un costo mayor, no es lo más acertado trabajar en un caso real de esta manera. Lo pertinente es incorporarlos al presupuesto por separado para poder saber al final la incidencia en el total devenida de la propia experiencia. Dentro de estos costos indirectos estaban entonces los gastos generales de la obra, que consideran las erogaciones derivadas de la obra que no pueden imputarse directamente a los materiales y mano de obra. Por ejemplo, el obrador, los servicios, la movilidad, los salarios del personal como profesionales, capataces, pañoleros que tienen una forma de pago diferente, también los distintos seguros que se contratan y los planos y derechos que refieren a los honorarios de proyectos y los gastos que el proyecto en sí requiere. Por otro lado, tenemos los gastos generales de la empresa constructora, que son aquellos necesarios para que la empresa funcione correctamente. Estas erogaciones se dan independientemente de la existencia de la obra y por lógica disminuye su incidencia en la misma en la medida que aumente el volumen de construcción. El ejemplo de esto serían los salarios de los recursos humanos que trabajan en la oficina, como administrativos, profesionales, gerentes. También los alquileres de los inmuebles, todos los servicios que utilice la empresa, luz, teléfono, gas, los impuestos, etc. Los gastos financieros están constituidos por los montos que presuponen la inmovilización de fondos destinados, por ejemplo, a las garantías de la oferta o de cumplimiento del contrato en una licitación, los fondos de reparos, también los desfasajes que hay entre la realización de los gastos de producción y el efectivo cobro de los certificados en el momento que ocurre. Como costo indirecto también se considera el beneficio, que es el valor más importante para la empresa, ya que es el motivo de su funcionamiento. Finalmente, realizados el cómputo métrico y los análisis de precios de cada ítem, se puede realizar el presupuesto detallado aplicando las cantidades computadas para cada uno y el precio obtenido del respectivo análisis. De esta manera obtenemos el costo total de la obra. Finalizada esta tarea, se procede a aplicar los impuestos que gravan la actividad comercial, como son ingresos brutos en el orden provincial o comercio e industria en el municipal, y el impuesto al valor agregado en el orden nacional. El presupuesto es de vital importancia como la documentación técnica del legajo, ya que sirve para pedir cotizaciones, teniendo una base de referencia, y asimismo es un elemento fundamental para la programación de la obra.
Esto es porque nos aporta datos de los distintos desembolsos que se irán realizando en las distintas etapas de ejecución. Además, plantea una meta económica a alcanzar que influirá en la toma de decisiones respecto de los procesos de producción antes y durante la construcción. El control permanente del presupuesto permite percibir posibles desviaciones y poder corregirlas durante toda la construcción.